Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo que se viene by Claro Empresas. Soy Chantal Aguilar y en esta ocasión nuestro viaje se dirige al detrás de escena de las tecnologías y sectores que están transformando la manera en que vivimos, trabajamos y nos movemos. Estas son las industrias del futuro. Energías limpias, automatización de fábricas, ciudades conectadas por datos. En Chile todo esto ya está ocurriendo y hoy vamos a descubrir cómo se están desarrollando estas industrias en nuestro país y cómo la tecnología, la innovación y por supuesto la conectividad están empujando este cambio. ¿Listos para este viaje al futuro? ¡Vamos! Estamos inaugurando un nuevo espacio para Lo que se viene by Claro Empresas, un lugar más ameno para tener conversaciones interesantes como cada uno de los episodios. Y hoy además estamos estrenando este estudio junto a la primera mujer de este ciclo de conversaciones. Vamos a hablar de las industrias del futuro y nos acompaña Rocío Ortiz, que es subdirectora de Industrias del Futuro del Centro de Innovación de la Universidad Católica. Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Chantal. ¿Qué te parece? Necesito saber qué te parece. Fantástico, y además como súper acogedor. Exactamente. Así que de ideal eso para se estas trata. conversaciones. Sí, pues, y por eso es que queremos hablar de este concepto que uno se imagina que puede abarcar mucho, ¿no? Industrias del futuro. Suena rimbombante, pomposo, tecnológico, indudablemente. Partamos explicando de qué se trata, qué son estas industrias del futuro. Sí. Mira, Industria del Futuro tiene dos verticales, pero lo principal es que son las industrias que van a definir la competitividad del país a futuro. Ese es como el enfoque que nosotros le damos. Pero justamente no queríamos que se mirara desde el punto de vista solo de, mira, cuáles son las tecnologías de futuro en 50 años más. Sin duda hay verticales. Nosotros vemos dentro de Industria del Futuro, por ejemplo, tecnología emergente habilitantes como temas asociados a la ciberseguridad, temas asociados a conectividad experimental, robótica y IA, y temas asociados a las industrias creativas. Pero lo que más nos importaba es cómo esas tecnologías impactan a nuestras economías actuales, por ejemplo, economía minera, forestal, de salud, etcétera, a futuro. ¿Cómo va a ser la economía, por ejemplo, minera de futuro? ¿Cómo va a ser la economía, por ejemplo, sea la logística de futuro? Esa es la pregunta que queríamos plantear más allá de solo enfocarnos en la tecnología, enfocarnos en estos procesos productivos y cómo nosotros aprovechamos eso para generar más empleo, más emprendimiento, más desarrollo, finalmente social. Ese es el foco de Industria del Futuro. Perfecto, o sea, ofrecer soluciones de alguna manera, digo, a los desafíos globales que tenemos hoy. Claro. Empezar a planear el futuro hoy día. No esperar a que llegue. Claro. Ya. Efectivamente, diseñarlo ahora y desarrollar también las competencias que se requiere para que nosotros participemos de esa economía de futuro, esa industria de futuro. Y ahí está el capital humano que lo vamos a desarrollar más adelante, que es súper relevante, nos hemos dado cuenta cuando estamos hablando también de tecnología. Pero hay un área, una industria, un sector particular que genera alta expectativa respecto de lo que pueda ser en la industria del futuro. Y este tiene que ver con las energías renovables. Y vamos a hablar precisamente de un dato que les voy a entregar aquí, que tengo, que entregó el Coordinador Eléctrico Nacional en el 2024. Dijo que el 40% de la electricidad que ocupamos en nuestro país provino de energías renovables no convencionales. El 40% es casi la mitad. A mí me parece que es harto. No sé si estoy equivocada en eso. El número es importante. Sí, efectivamente, bueno, tenemos un desafío, porque en general uno mira las tecnologías desde el punto de vista de lo que es digital, todos los hardware, software, pero la parte de energía es el habilitante de todo esto. Y hay una serie de innovaciones en donde uno mira cómo, por ejemplo, la implementación de energías convencionales nos permite ser más sustentable y sostenible en el tiempo. Porque uno dice, bueno, metámosles, por ejemplo, ya procesamiento en la nube, una serie de cosas a todos los procesos, pero eso consume energía. Entonces hay un problema de fondo de habilitación de todo este desarrollo tecnológico, de las smart cities que depende de esto. Entonces, efectivamente, nosotros, Chile tiene una política también de desarrollo en temas de energías no convencionales que nos ha posicionado, sobre todo a nivel latinoamericano, para tener ese porcentaje, que es enorme. Y eso quiero que hablemos ahora del hidrógeno verde, porque Chile está desarrollando una estrategia, ¿no? Para desarrollar y para producir el hidrógeno verde más barato del mundo. Y lo hace con cifras, con plazos, con metas. De aquí al 2030 quiere producir el hidrógeno verde más barato del mundo. Y en 10 años más, o sea, el 2040, convertirse en uno de los 3 principales exportadores de hidrógeno verde. Claro. A partir de esto, de esta innovación, de esta estrategia, cuéntanos tú, ¿qué es lo que están haciendo en el Centro de Innovación UC? ¿Dónde están poniendo los focos? ¿En qué están trabajando? Sí, mira, en temas de hidrógeno verde es bien interesante porque lo que te permite es también hacer un nuevo desarrollo productivo. Y en Chile en particular, una de las cosas que hay que notar es que está muy vinculado a los desarrollos regionales. Entonces, por ejemplo, tenemos
3 grandes focos. Uno en el norte, con Antofagasta, por ejemplo, Mejillones. Tenemos otra en la zona sur, también en la zona de Magallanes. ¿Por qué? Porque el hidrógeno verde depende de tener ciertas energías que te permite, por medio de electricidad, separar la partícula de agua finalmente en hidrógeno y oxígeno. Eso es el hidrógeno verde. Ya. Pero ese suministro que tiene que venir de energía tiene que venir asociado a una energía renovable. Entonces, en la zona norte tenemos, por ejemplo, energía solar. O sea, tenemos obviamente desierto de Atacama y todo eso, tenemos. Y en la zona sur tenemos los vientos más fuertes también del sur. Entonces, eso, si te fijas, también viene apalancado el desarrollo de hidrógeno verde, no solo a la electricidad en sí mismo o al vector energético que te puede permitir desarrollar, sino también a cómo se involucra con las comunidades, o sea, cómo se desarrolla y se diseña finalmente a nivel productivo una nueva industria en un territorio. Entonces, en eso nosotros nos hemos estado enfocando dentro del Centro de Innovación, en cómo podemos desarrollar y ayudar por medios de desarrollo de portafolio estratégico y hojas de ruta para diseñar el encadenamiento productivo nuevo asociado, por ejemplo, a hidrógeno verde. Y cómo eso se puede vincular, por ejemplo, a cuál es, por ejemplo, el capital natural que tienen ya las regiones. Y diseñar en base a eso, porque obviamente tenemos también un legacy, un legado de distintas industrias que han pasado por estas regiones. Uno piensa en la zona norte, zonas mineras, las zonas también de explotaciones portuarias. Hay comunidades, obviamente también hay ciertos conflictos históricos que uno puede pensar que se han desarrollado. Entonces hay que diseñar de tal manera, como decía, a futuro para decir, bueno, no repitamos, por ejemplo, ciertos errores productivos que se pueden haber desarrollado. ¿Cómo sabemos que esto sea sustentable? Y cómo lo pensamos ahora desde una mirada territorial, no solo más centralizada. Y eso nos estamos enfocando nosotros sobre todo con mesa de trabajo, estudios, para poder diseñar los primeros pilotos en temas asociados a hidrógeno verde. Ya, perfecto. Esto tiene que ver con lo que somos como país de alguna manera, con aprovechar los recursos que tenemos en cada uno de nuestros sectores, en este país largo que siempre hemos dicho que somos. Y la somos competitividad, finalmente. Por eso te mencionaba al inicio que la definición de industrias del futuro viene asociada a la competitividad, porque el desarrollar o no un nuevo núcleo asociado a industrias de futuro, cualquier tema de energía, nosotros estamos compitiendo, entre comillas, con otros países, como de exportación finalmente de estas energías a otros países. Entonces, por eso tiene que haber una articulación del sector público, privado y académico. Y en esta competitividad de la que tú nos hablas, hay un sector que muchas veces pasa quizá inadvertido y que tiene que ver con las industrias creativas, en la que nuestro país además se está posicionando muy bien. Yo no sé qué es lo que será que de repente le restamos valor o importancia. No nos hemos todavía habituado a realzar la industria o el sector creativo. Hay, de hecho, mire, pongan atención, una cámara de las empresas creativas que dice que las exportaciones de este sector en el último año creció un 31,5%. Cifras que están siendo positivas y que nos están posicionando, por ejemplo, en temas de videojuegos, ocio, esparcimiento, pero también una industria y un sector de desarrollo, en referentes de la región. Un lugar que decíamos antes no se veía. ¿Por qué es importante centrarnos, impulsar estas economías emergentes, la industria creativa, digital? A mí me gusta mucho ese ejemplo que se da, que uno decía, mira, en pandemia, por ejemplo, cuando estuvimos en cuarentena, era importante el sector salud, logística, etcétera, pero no hubiéramos sobrevivido sin la industria creativa, porque estábamos viendo las distintas plataformas de streaming, estábamos leyendo libros. El tema del ocio en sí mismo es un espacio muy importante. Y de hecho, si tú piensas... Y al que le dedicamos mucho tiempo. Claro. Cuando podemos, cuando podemos. Pero ese es un tema, porque si tú te fijas, la incorporación de, por ejemplo, inteligencia artificial o tener, no sé, una conectividad mucho mayor o más rápida, por medio, no sé, el 5G o 5.5G, debería liberarnos ciertos espacios, porque al ser más productivos deberíamos, en teoría, nosotros tener más espacios para el ocio. El tema es cómo nos preparamos también para aprovechar esa industria, normalmente. Entonces, igual viene vinculada a toda la integración tecnológica que estamos haciendo. Entonces, en el sector productivo, además, tiene un rol, no solo en el punto de vista de generar productos de entretenimiento, sino que también en cómo hay soluciones para los sectores productivos. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en temas de ciberseguridad también. Y en temas de ciberseguridad hay ejercicios que se llaman ejercicios de gestión de crisis. Y uno dice, bueno, en vez de hacerlo solo de forma análoga, a lo mejor yo puedo tener un simulador, por ejemplo, en tiempo real, que me esté mostrando una crisis, yo cómo reacciono. Entonces, las experiencias inmersivas también están incorporándose a los sectores productivos. Lo mismo en temas de mantenimiento, en temas de entrenamiento, en sectores como el minero, forestales. Entonces, no es solo un tema asociado al entretenimiento mismo como un poco más tradicional, sino también estos otros cruces. Dejar de mirar como silos las industrias. Eso es un poco también lo que estamos empujando hace tiempo. Y para ello es crucial, tú ya lo adelantabas también, tener una base, una estructura que sea sólida. Claro. Y es un concepto que mencionamos siempre, que es la conectividad, ¿no? Sí. Y a nosotros, como nos gusta además entregarles buenas noticias, vamos a explicar esta alianza que ha hecho Claro Empresas con el Centro de Innovación UC, que habla de la primera prueba de red 5.5G.
Sí. 5.5G. Cuando estamos hablando de 5G, parece que no, ya, cuando ya nos enteramos, ya estamos en otra siguiente generación. Sí. Contemos que el 5.5G es una evolución, el nombre de alguna manera lo anticipa, ¿no? De lo que conocíamos hasta ahora como el 5G. Claro, o sea, al final del día lo que van haciendo las distintas generaciones en tema de conectividad es que van ganando mayores características, ya sean temas de la cantidad, por ejemplo, de dispositivos que tú puedes tener conectados en un debido momento, el alcance que tienen, también la cantidad de datos o archivos, o por ejemplo, si estoy haciendo un streaming, el tiempo que se demora. Entonces, lo que hace la generación del 5.5G es que obviamente es el nivel de disponibilidad que tenemos mayor hoy en día en Chile. Y de hecho, las pruebas es la primera que se realiza en estos últimos tiempos. Y contemos cuánto se alcanzó, porque la prueba que se realizó en este laboratorio del 5.5G llegó a una velocidad de descarga de 5,3, que uno dirá, pero de 5 a 5,3 es tampoco. No, es 5 veces la velocidad que estamos acostumbrados al 5G comercial tradicional. Claro, y ahí las principales, industrias que tú dices que se ven más afectadas, uno dice, bueno, obviamente las industrias en sí mismo productivas, porque uno dice, bueno, que tener en tiempo real, por ejemplo, una telecirugía, claramente no se me puede caer el internet, o monitoreo remoto, a distancia, también. Uno dice, bueno, no puedo perder, por ejemplo, la señal si hay un camión, por ejemplo, en una fábrica minera, porque puede generar un accidente. Pero también para nosotros consumidores, por ejemplo, tema de entretenimiento, por eso el tema de las industrias creativas. Uno de los temas, por ejemplo, con la realidad virtual, cuando uno se pone lentes, es no marearse. Y eso solamente se obtiene si es que yo tengo un nivel de estabilidad en la red, por ejemplo, lo que te permite el 5.5G, para que haga sentido lo que estoy mirando con lo que yo tengo aquí en tiempo real, como en la mente cuando estoy experimentando eso. Y cuéntanos más, queremos conocer de la trastienda, de cómo fue esta colaboración que hace Claro Empresas con el Centro de Innovación UC, el Laboratorio 5.5G. ¿Qué es lo que se viene? ¿En qué están? Sí, mira, nosotros esta relación lleva harto tiempo, que estamos aproximadamente desde el 2021, cuando se iniciaron, de hecho, los primeros despliegues y las licitaciones de las bandas de 5G en el país. ¿Por qué? Porque uno de los temas que venía un poco desde la autoridad es cómo se podían facilitar estas colaboraciones también desde el sector público privado académico. ¿Y por qué es relevante, por ejemplo, que Claro esté trabajando con la universidad? Porque si uno lo piensa, muchas de nuestras industrias les gustan las soluciones más llave en mano, como decir, mira, esto ya funciona, está aprobado, se adquiere. Pero hay espacios de incertidumbre, finalmente, por ejemplo, con los temas de conectividad o de casos de uso, que hay que correr estos riesgos de experimentar. Y para eso tenemos que tener partners dispuestos a correr esos riesgos. Entonces, Claro, realmente es uno de los partners que está dispuesto a experimentar, a disponibilizar la infraestructura, también el talento necesario, el conocimiento, y centrarnos en conjunto en casos de uso. Entonces, lo que nosotros estamos armando en conjunto es un portafolio de trabajo, que una línea va asociada obviamente a lo que es pilotaje y pruebas de concepto. Y ahí nos vinculamos nuevamente a Industria del Futuro con cómo impacta a los principales sectores dentro de la economía. Lo segundo está asociado también al talento. Hay todo un tema asociado de, bueno, ¿quién va a trabajar en estas industrias? ¿Quién sabe del 5.5G? Aparte de los expertos que están instalándolo, ¿cómo vamos a gestionar ese talento? Entonces ahí también trabajamos con los distintos estudiantes y también los académicos para armar células de trabajo y enfocarnos en esos casos de uso. Y obviamente todo lo que es difusión y disponibilización de este conocimiento, si lo que queremos nuevamente es dejar de trabajar como silos las tecnologías, eso es lo que estamos empujando. Entonces ya no es solo la conectividad como el 5.5G, es cómo se cruza con IA, con la robótica, con ciberseguridad, y nos enfocamos casos de uso implementamos y desarrollamos estas capacidades. Perfecto, y desde el 2021 tú nos dices que no estás trabajando. Entonces, año a año vamos renovando estos portafolios porque los desafíos que van surgiendo obviamente se van actualizando. Totalmente. O sea, los cambios son exponenciales. Y eso es lo que nos damos cuenta en cada uno de los capítulos de lo que se viene, que ese futuro que nosotros creíamos que es así, en el futuro, lejano, quizá no tanto, es un presente que ya estamos viviendo y que estamos trabajando y desarrollando para que eso avance cada vez más rápido, como además las necesidades lo demandan. Hablábamos al comienzo del capital humano, ¿cierto? Y que es probablemente el desafío más importante que tiene. De hecho, la OCDE dice que es urgente para que esta digitalización, esta tecnologización y el avance que se requiere funcione de manera eficiente y eficaz. Necesitamos desarrollar capital humano. Y claro, resulta lógico porque ¿quién maneja estas tecnologías? ¿Quién las opera de manera óptima? Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿cómo debiéramos entonces
preparar, formar o perfilar a ese profesional para que vaya respondiendo a estas necesidades urgentes, cambiantes y que son tan rápidas, como lo decía? El tema de talento es súper importante mirarlo no desde el punto de vista solo de la carrera universitaria, que ese es como el sesgo que uno tiene tradicionalmente. Sí. O sea, hay que considerarlo en todo el espectro, o sea, desde la formación básica, media, finalmente universitaria, también técnico profesional, porque son distintos perfiles. ¿Sí? Claro. Y además de eso hay que considerar que uno es la formación, pero también está el tema de la reconversión laboral y también la capacitación. Entonces, tienes un espectro mucho más grande porque ahí ya nos saca de solo cargarle la mano un poco a la universidad o a los centros de formación o a los institutos que generan nuevas carreras, porque esos procesos son más lentos, son más estructurales. Perfecto. Entonces, acá el espacio es entender primero cuáles son estas competencias. Y para entender estas competencias, eso no lo hace la academia solo. Por eso las alianzas que realizamos desde el Centro de Innovación en la universidad, porque hay que entender, o sea, cuáles son los dolores, el tipo de perfiles que están necesitando las industrias. Y eso solo se realiza si es que uno se sienta en la mesa con los actores del sector privado. Saber qué es lo que necesitan. Claro, y en conjunto también plantearle esto también al sector público y decirle, mira, estos los marcos de calificación, los perfiles, estas actualizaciones son necesarias. Entonces, por eso estas conversaciones son súper relevantes. Y tomando el punto que tú decías de, claro, ¿qué es lo que se necesita? En temas de formación y sobre todo también de capacitación, por ejemplo, gente que ya tiene sus carreras, hay que realizar ciertas actualizaciones. Pero no podemos quedarnos sentados esperando que se actualicen las carreras de ingeniería, por ejemplo. ¿No? Claro. Es un proceso lento. Muy lento. El rol que tienen estos laboratorios, como el laboratorio 5.5G o el laboratorio que tenemos también de ciberdefensa y todos los que estamos desarrollando en conjunto, tienen el rol justamente de prestar estos mecanismos de decir, bueno, no es solo una forma de aprender sentarse en una sala de clases, sino que también estar en el taller o en el laboratorio testeando y ejecutando, planteando casos de uso. Esa es una forma de adquisición de distintas competencias más aplicadas. Y para eso se genera esta infraestructura. Entonces, no es solo un rol del testeo tecnológico, sino también de formación de talento. Y por otro lado, también tú tienes con eso, armas un roadmap, básicamente una hoja de ruta en temas de talento que permite también entender qué profesiones o qué industrias pueden estar más susceptibles a estas disrupciones y desde ya proponerles cómo se pueden capacitar para ir cambiando y adquiriendo nuevas competencias y tener roles distintos. Entonces, eso es una visión mucho más amplia del talento y por eso es tan relevante la colaboración público-privada y académica. ¿Y cómo estamos avanzando en esta formación o reconversión del profesional que se requiere? ¿Estamos ya dando esos pasos o estamos todavía en la conversación, en el diálogo? A ver, depende de las distintas industrias. Ese es un tema que tiene Chile, que tenemos distinta heterogeneidad respecto a las líneas de trabajo que tenemos y también, obviamente, las diferencias entre el sector público y privado, obviamente también hay distintos gaps que uno puede abordar. Pero en términos de lo que es actualización, en términos de lo que es, por ejemplo, técnico profesional, temas universitarios, hemos trabajado mucho en el trabajo en células de trabajo de proyectos aplicados. Entonces ahí tenemos sector privado, por ejemplo, alguna organización o empresa que tiene un caso de uso, por ejemplo, caso minero, caso logístico, caso de salud. Sobre eso tenemos algún otro partner tecnológico, que puede ser, por ejemplo, Claro, más nosotros como universidad que tenemos también este respaldo más académico y toda la supervisión y mentoría. Y en conjunto con ese proyecto uno puede en 4 meses, por ejemplo, 6 meses, desarrollar también las skills para poder tener una implementación que además está diseñada y especializada para esa industria. Perfecto. Entonces, ese es un mecanismo que hemos desarrollado de forma robusta. Nosotros, por ejemplo, recibimos desafíos de más de 70 organizaciones al año de distintas líneas, y justamente porque caen dentro de este espacio. Y en lo que es ya formación para profesionales, por ejemplo, gente como tú y yo que estamos trabajando, todo lo que es desarrollo de programas de formación a la medida, programas de desarrollo en donde ya no es solo los académicos, por ejemplo, que participan como profesores, sino que incorporamos partners de empresas que conocen también las tecnologías desde otro punto de vista. Entonces, rediseñas también quiénes son los que están enseñando ese tipo de cosas. Y lo último que hemos desarrollado son los ejercicios tácticos y ejercicios estratégicos. Entonces, esa es otra forma de aprender. Por ejemplo, en temas de CIR, que también trabajamos junto con Claro y en temas también de conectividad, decir, bueno, ¿por qué no realizamos y generamos un ejercicio en donde simulemos de que nos están atacando o simulemos de que se cayó la conectividad? Y eso no es solamente algo que afecta a la gente que es técnica, sino también a la gente de comunicaciones. Sí, alguien tiene que salir a la cuña. Exactamente, sí. Hemos hablado y hemos ofrecido nosotros también algunas líneas de solución a estos desafíos que tiene nuestro país, hablando de las industrias del futuro. Y uno de esos pendientes importantes tiene que ver con las ideas. En nuestro país se invierte menos del 0,4% del PIB, del Producto Interno Bruto, en ideas. Es muy poquito y se ha hecho esfuerzos, es verdad. Se ha intentado mejorar esta cifra, pero sigue siendo muy baja, menor que el promedio de los países de la OCDE. O sea,
estamos muy por debajo. Y se cree que uno de los puntos o de los factores que hace que no estemos invirtiendo en esto tiene que ver con una suerte de concepto que se llama la cultura de la innovación. Y es que parece que no estamos apostando por startups locales. La mayoría de ellas vienen desde afuera, del extranjero. Claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no tenemos una industria quizá tan robusta en temas de cultura de innovación? Sí, yo creo que hay que entender también las etapas que tiene el desarrollo tecnológico. Entonces, y hay distintos tipos de startups, hay como varios temas dentro de la pregunta. Hay algunas startups, por ejemplo, las que son de base científica tecnológica, que finalmente te define el desarrollo de distintos productos, servicios con algunas tecnologías de base y que potencialmente se pueden transformar en lo que uno llama los potenciales pues, unicornios, que son las grandes empresas. Ese tipo de organizaciones depende de la tecnología y de la categoría, cuánto uno se demora en testear, lo que yo te decía de los riesgos. Entonces, cuando uno mira una tecnología, por ejemplo, en góndola, o uno ve al mall y uno ve ya el celular ahí, por ejemplo, la tablet, etcétera, eso pasó por años de desarrollo tecnológico y detrás de investigación y desarrollo. Entonces, cada uno de esos componentes partió probablemente en un laboratorio con algún académico en la universidad que estaba publicando un paper. Después quiso testearlo ya quizás en una mayor escala. Después hizo una alianza probablemente con alguna empresa para testearlo en condiciones más reales. Después decidió testearlo más forma masiva. Y de ahí llegó recién a lo que se llama, de hecho, los TRL, que son los niveles de madurez tecnológica final para poder ser comercializado. Todo ese track en general uno no lo ve y eso requiere de inversión. Eso requiere de que alguien dispuesto a tomar esa incertidumbre, invertir y saber que a lo mejor esa prueba que yo desarrollo de concepto, ese testeo, no va a funcionar. Entonces, el tema de la incertidumbre es súper fundamental, adquirirlo y estar dispuesto a tomar esos riesgos como país finalmente y tenerlo como política. Y eso es lo que yo te decía de las soluciones llave en mano, porque el tema de las startups que uno tiene es que está asociado de que puede que no funcione, puede que esté en una fase y es una buena idea, pero ¿quién va a asumir los costos de ese error? Y tenemos que tener una red finalmente y modelo de colaboración para poder hacernos cargo. Una vez más, las redes colaborativas. ¿Y qué falta entonces o qué crees tú, qué le dirías desde tu experiencia, del trabajo que has realizado a las empresas, a las tradicionales, para que apuesten, inviertan por startups locales tecnológicas, para que demos ese salto y ese paso? Sí, yo creo que lo fundamental es establecer los acuerdos de colaboración que uno puede desarrollar con el ecosistema. O sea, las empresas lo primero es que tienen que entender quiénes son los que participan en el ecosistema. Y hoy en día tenemos, por ejemplo, en el Centro de Innovación, una serie de programas de apoyo al emprendimiento, de aceleración, de incubación, de inversiones también en capital de riesgo. Hay todo como un mapa y un viaje de las startups donde reciben apoyo. Corfo, por supuesto, también, y desde el sector público hay apoyos para el desarrollo de industria. Entonces, primero entender de que hay una red. O sea, ellos no van a estar necesariamente solos frente a las startups. Y luego de eso, que también van a tener apoyo para entender cómo trabajar con startups. Eso también es un tema, porque son culturas distintas. Es lo mismo que tratar de trabajar con la universidad. Uno tiene que entender. Claro. Exacto. Para eso existen redes de apoyo. Entonces, romper un poquito el miedo de decir como, mira, el miedo a lo desconocido y la incertidumbre está en estas redes. Y después de eso, establecer cuáles van a ser mis partners, mis alianzas. Y sobre eso también entender qué estoy dispuesto a experimentar y qué dispuesto yo finalmente a dejar de forma cerrada en mi empresa. Porque tampoco estoy obligada a abrir todo. Sí. Lo que hace, por ejemplo, los bancos con los temas asociados a fintech. Bueno, a lo mejor hay ciertas capas, procesos que me hace sentido externalizarla o experimentar con nuevos proveedores. Y esa es una decisión de riesgo también que hay que sincerarla. Entonces, apoyarse en las redes, conocer lo que se está desarrollando y establecer procesos y apoyarse para desarrollar eso. Como siempre, la conversación es tan interesante y se van abriendo distintas líneas, ¿no? Para seguir dialogando, para seguir conversando, pero el tiempo se nos va acabando y al menos nos quedamos con la satisfacción de lo que decíamos antes, que el futuro se está construyendo ahora ya en nuestro país, lo estamos viviendo y para ello, dentro de las reflexiones que podemos ya empezar a hacer al cierre, es importante invertir, creer, confiar y que cada uno de estos esfuerzos que puedan hacer todos de alguna manera se interconecten, ¿no? Que también va a dejar de trabajar como silos, yo creo que eso es lo principal. Dejar de mirar como silos las tecnologías, normalmente no están aisladas, dejar de mirar como silos el sector público, privado, académico y obviamente también a nivel regional y de los actores, ¿no? Que son todas cadenas interconectadas. Rocío, te quiero dar las gracias, Rocío Ortiz del Centro de Innovación UC, por, ya lo decíamos, inaugurar este espacio junto a nosotros en este episodio, además compartirnos tus conocimientos, ofrecernos alternativas para pensar en este futuro que se nos viene y que está encima, y muchas gracias por participar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Que lo hayas disfrutado. Lo disfruté muchísimo. Muchas gracias. Y a todos quienes nos acompañan en cada uno de los episodios, nos volvemos a encontrar con nuevos desafíos y viajes al futuro en un nuevo capítulo de Lo que se viene by Claro Empresas. Que estén muy bien.